Tomen su lugar, hermanos. Para concluir este ciclo de prédicas y hemos estado explorando cómo abordar los conflictos familiares. Hemos estado viendo que cuando hay que aceptar a Jesús, a veces se genera conflictos familiares. Voy a repetir el mismo resumen que he hecho, pero en nuestra primera plática hemos insistido en ser imitadores de Cristo, en ser bondadosos, en ser compasivos y perdonadores como una característica que todos los cristianos deberíamos tener. Se nos ha aconsejado no echar las culpas a nadie en la predicación de Adriel, sino hacernos responsables de nosotros mismos, de esforzarnos por ofrecer blandas respuestas, porque esas aplacan la ira. Se nos ha pedido también ser prontos para oír, tardos para airarse. Se nos ha dicho y exhortado a buscar la paz con todos, porque vimos que a pesar de que la buscamos y se produce aún el conflicto, es una oportunidad para ser mejores cristianos y mostrar lo que hemos aprendido de la conducta de Jesús. Se nos ha invitado a no ser vencidos de lo malo, sino a vencer con el bien el mal. Se nos recuerda también, hermanos, que para todo hay tiempo. Y por último se nos recomendó buscar consejos sabios y a que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. El tema de hoy, hermanos, se refiere a la oración. Cuando lo vi me pareció un poquito fuera de tema. Dije, porque estamos hablando acerca de conflictos familiares y luego dice orad sin cesar. Así que puedes pedir porque las cosas mejoren, ¿sí? Porque, bueno, en fin, porque el otro cambie. Para que el otro cambie, yo no. Y entonces dice, el tema de hoy se refiere a la oración. Y hermanos, el verso base, orad sin cesar, sugiere una predicación muy simple. Ahí está dicho todo. Y también sugiere una reflexión sencilla, que solo al leerlo ya nos dice la conclusión. Si paráramos ahorita la predicación y les preguntara a alguien de qué se trató la prédica de hoy, ¿qué dirían? ¿Sí? Orad sin cesar, ya. De hecho, podemos irnos. Muchas gracias por su atención. ¿Sí? Orad sin cesar, eso es todo lo que vamos a decir. Sin embargo, hermanos, como he dicho muchas veces y me gusta porque lo digo de corazón, la palabra de Dios puede ser vista de una manera superficial, así como ves una capa de agua y no sabes qué tan profunda puede estar en ciertas partes. Podemos ver y decir solamente, pues está de manera superficial. O tal vez está más profunda, y antes de avanzar debemos definir algunos puntos importantes. Y voy a preguntar, ¿quiere levantar usted la mano? ¿Qué tipo de cristiano es usted? Póngame atención. ¿Del tipo que ora? ¿Del tipo que ora sin cesar? Porque, hermanos, vean esta afirmación, porque el cristiano que no ora, ¿qué dice? ¿Qué no? ¿Sí? No hay tipo de cristiano que ora y tipo de cristiano que no ora. ¿Sí? Hay el tipo de cristiano que ora y hay el tipo de cristiano que ora sin cesar. Pero no existe, hermano, un cristiano que no ora. Pregunto, ¿cuántas veces acostumbra usted orar en el día? Tal vez en la mañana, tal vez al acostarse, tal vez antes de cada alimento, tal vez 3 veces al día. Los musulmanes, hermanos, se inclinan rumbo hacia la Meca 5 veces al día, ¿sí? Y los que son más practicantes ponen una carpeta, un tapete y se inclinan completamente poniendo la frente en tierra y oran continuamente para alabar a su Dios. Insisto con la pregunta, hermano, porque es una afirmación bastante dura. Reflexione, porque por supuesto no es para ofender a nadie, porque nadie más que usted sabe qué tipo de cristiano es. Así que no se incomode, reflexione conmigo. La sentencia del apóstol Pablo a los tesalonicenses es orar
sin cesar. Y entonces, hermanos, en ese capítulo, en el capítulo 5, primera de Tesalonicenses, Pablo está enseñando a los lectores de la carta acerca de estar preparados para el inminente regreso de Jesús. Recuerden que durante el primer siglo la iglesia y todos se reunían, vendían sus cosas y estaban preparados porque ellos creían que Jesús estaba muy próximo a regresar, muy próximo. Eso quiere decir tal vez mañana, tal vez pasado mañana, tal vez la semana que entra, no dentro de un año ni dos. Ellos estaban convencidos de que Jesús iba a regresar muy pronto, realmente pronto. Por eso vendían, por eso comían, por eso estaban juntos y por eso todo lo que hacían estaba relacionado con el inminente regreso de Jesús. Sin embargo, lo que Pablo les dice es que llegará como un ladrón en la noche. Nadie sabe a qué hora va a llegar un ladrón, ¿o sí? Yo recuerdo que una ocasión se metieron a robar a mi casa y pasaba la noche yo con medio ojo cerrado y medio ojo abierto, porque casi sabía que iban a regresar. Obviamente no lo hacen, se van a buscar otra casa que asaltar, pero se queda uno con la idea de que quizás, pero no sabes, la noche es oscura, la noche es difícil de pronosticar cuándo va a llegar. Igualmente Pablo lo compara con una mujer que está en dolores de parto y dice: no sabemos cuándo va a ocurrir. Tiene síntomas, tiene cosas que pueden parecer, pero no sabemos cuándo va a ocurrir. Entonces, lo que yo creo, hermanos, es que se sorprendería Pablo de cómo predicamos ahora, hermanos. Esto del inminente regreso de Jesús casi no se predica, ¿se dan cuenta? Se predica de la prosperidad económica, se predica de las cosas que puedes decirle a Dios, que puedes declarar para recibir en bendición, de que tienes que sembrar para recibir dinero, y parece que todo está centrado en lo que nosotros queremos, cómo hacer para que Dios entienda lo que necesitamos y declaremos: reclamo para mí este monte, declaro poder sobre este territorio, como se hacía en el Antiguo Testamento, hermanos. Y yo creo que este tipo de prédica está pues fallando en lo que nosotros deberíamos de hacer. La venida del Señor se acerca, es cierto, y es importante aclarar, hermanos, que por mucho que nos esforcemos en lo que nosotros queremos, la sentencia de Job es esta, usted complételo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volvería allá. La pregunta es: ¿qué nos vamos a llevar, hermanos? ¿Qué nos vamos a llevar? Absolutamente nada. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. No hay otra forma, ¿sí? No es algo que nosotros podamos hacer. Por ejemplo, dice entre las recomendaciones de Pablo, en esta parte de la Biblia donde dice: estoy consciente de que Jesús está por regresar, dice: estad siempre gozosos. La semana pasada Irán se alegraba mucho de que se le hubiera dado permiso de enojarse. ¿Recuerdan? Ahora dice: airaos, pero no pequéis, ¿sí? Y aquí la sentencia dice: estad siempre gozosos, ¿sí? Y luego la sentencia que sigue es, ¿sí?, orar sin cesar, ¿sí? Dar gracias en todo. Ponga atención: dar gracias a Dios en todo, no por todo, sino en todo. Aquí vamos a tener que centrar a qué se refiere y qué realmente significa orar sin cesar, ¿sí? La recomendación es dar gracias en todo, reconociendo que la soberanía de la mano de Dios es la que está en control de nuestra vida. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Entonces tenemos que ver cómo y en qué contexto está Pablo escribiendo estas cosas. Se acerca el día del Señor, estén contentos, estén gozosos, ¿sí? Tienen que orar sin cesar, tienen que estar muy contentos, porque esta es una cosa que ya se acerca. Mirad, dice así, que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Por qué, hermanos? Porque el día del Señor se acerca, ¿sí? Porque ya estamos en los últimos tiempos, decía Pablo. Dice: antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y también dice: estad siempre gozosos, ¿sí? Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. ¿Me explico? Son sentencias que Pablo está enumerando para que nosotros las tomemos en cuenta, dado que el regreso de Jesús es inminente.
No menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retenedlo bueno, y dice una mayoría de recomendaciones, ¿sí? Incluida abstenerse de toda especie de mal. Pero la que nos centra ahorita, hermanos, es orar sin cesar. Y orar sin cesar en este contexto, hermano, no significa estar hincados en un lugar específico durante un tiempo específico con un propósito específico. Póngame atención, no es que esté mal, ¿sí? La misma palabra de Dios dice que puedes recluirte en tu cámara y pedir, ¿sí? En secreto. ¿Tu Padre que está en secreto? Sí. O sea, no está mal. Sin embargo, este momento, esta recomendación no se refiere propiamente a esa situación. Les voy a platicar que hace algunos años me tocó ir con Raúl López a Cuernavaca. Y les cuento que era una reunión de trabajo de la iglesia, mucha gente VIP, muchos ministros, mucha gente, sobrevedores, pastores, gente que tenía cargos en la iglesia. Y yo andaba ahí como perrito sin dueño, no sabía qué andaba haciendo ahí, pero ahí fui a dar. Entonces el lugar era un lugar hermoso, como muchas cosas que hay en Cuernavaca. La naturaleza es generosa, los pastos son verdes, los lugares son impecables, los espacios abiertos, era una cosa de verse. Y era un hotel, ¿tú te acordarás cómo se llama? Pues solamente me acuerdo que es el oratorio. El oratorio, Chulavista, algo así se llamaría tal vez. Eso les voy a contar, que había precisamente en ese lugar un famoso espacio que se llamaba el oratorio. Y ese oratorio, hermanos, sorpréndanse que era reconocido a nivel mundial como una cosa sumamente artística, como una cosa sumamente... no quiero decir la palabra especial, es la palabra que quiero usar, pero mucha gente empezó a decir que ahí dentro realmente se sentía la presencia de Dios, y decían que ahí realmente Dios obraba milagros, y que si tú podías ir a orar en ese sitio, seguramente Dios te iba a escuchar. Era mucha la fama que le corría a ese lugar. Se empezó allá por el 78, si no me equivoco, y iglesias de muchas partes del país, de Latinoamérica, del mundo, donaron, y se hizo algo que era sumamente notable, ¿sí? Entonces, bueno, voy a volver a eso en un momentito. El llamado del apóstol, el mandamiento de Pablo, es más bien a mantener una actitud de dependencia constante hacia Dios. Eso es lo que nos dice en orar sin cesar, haciendo de la oración un estilo de vida que respira comunión en cada circunstancia de nuestra vida. A eso se va a referir. Quizás una traducción libre pudiera ser orar en todo tiempo, ¿sí? Orar sin cesar quiere decir sin descanso, pero aquí quizá lo que pudiéramos traducir para que lo entendamos mejor es orar en todo tiempo. Vean estas imágenes que tengo aquí, este lugar. No sé si a ti te tocó ir, ¿no? Sí, te tocó ir, ¿no? Había para entrar, hermanos, un pasillo de 12 columnas. Por un lado, las columnas tenían el nombre de las tribus de Israel. Por el otro lado, tenían el nombre de los 12 apóstoles. En la parte de arriba, en esos retablos que alcanzan a ver ahí, como de dos aguas, estaba, aquí cerquita se alcanza a leer Abraham, y luego Isaac, y luego cada uno de los patriarcas, y los que vienen mencionados en la genealogía de Jesús, hasta que llegan a Jesús mismo. Era una maravilla arquitectónica. Había en su construcción oro, mármol, ónix y un montón de piedras. La madera era un revestimiento de caoba. La puerta, hermanos, medía 3 metros de alto, más o menos, pues casi la altura de este lugar, ¿no? 3 metros de alto o un poco más, y estaba hecha de caoba y roble. Tenía 35 centímetros de grueso. Así que cuando entrabas al oratorio, por cierto, había 2 oratorios más pequeños, el oratorio de México, el oratorio de las naciones. En el oratorio de México, la oración era pedir por la evangelización de México. En el oratorio de las naciones, la oración era pedir por el evangelismo de las naciones. Qué bien, ¿no? Bien separado. Y el oratorio principal, hermanos, mucha gente iba a ese lugar. Y había una guardia permanente de 24 horas para estar orando constantemente a Dios. Y las personas se sentían muy útiles de servir, de llevar oraciones de todas partes hasta ese lugar, y empezó a darse un carácter casi
sagrado, ¿sí? Entonces la gente decía que ahí se sentía la presencia de Dios y que Dios respondía a la oración. No quise ponerlas porque me resultó muy triste, hermanos, pero hoy por hoy ese lugar está prácticamente en ruinas. De lo que les estoy hablando es probablemente de los 80s, finales de los 80s, y actualmente esos retablos están caídos, las partes que estaban adornando con tanto cuidado, desde el principio se destruyeron. En esa parte que ven sobre el lado izquierdo de la pantalla, había probablemente 700 nombres y títulos con los que la Biblia se refiere a Jesucristo. ¿Me dicen? ¿Sí? Todo esto lo digo, hermanos, para decirles que alguien puso gran interés en hacer este oratorio, porque estaba seguro que haciéndolo así, Dios iba a escuchar su oración. Me dicen, amén, ¿me explico a dónde voy? Bueno, ahora, hermanos, quiero que recuerden, ¿sí?, que actualmente el hotel y el oratorio están en calidad prácticamente de ruinas. Hay un comité, que es la hija del ingeniero original, del arquitecto original, tratando de juntar fondos para reconstruirlo. Pero a mí, hermanos, me recuerda especialmente lo que dijo Jesús a la mujer samaritana cuando estaban en aquel lugar, y entonces la mujer samaritana le dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Hermanos, quiero decir que no es el lugar. Podríamos edificar uno aquí igual, de caoba. Olvidé mencionarles que probablemente mide 10 de lado, o sea, un cubo de 10 metros de lado y probablemente 11 o 12 metros de alto, revestido de maderas preciosas. Era un lugar interesante para ver. Pero a pesar de lo que mucha gente creía, hermanos, yo aseguro que Dios no estaba en ese lugar escuchando las oraciones. ¿Me dicen amén? Yo creo que Dios, gracias, está en cada corazón y está en cada creyente. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús vino, el velo del templo se rasgó y ahora, dice la Biblia, podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de gracia de Dios y pedirle lo que necesitemos donde quiera que estemos. Amén. ¿Me dicen amén? Así que volver a este tipo de lugares, volver a edificar, dicen que guardaba totalmente armonía, como el templo de Salomón, y que por eso Dios estaba ahí. Hermanos, por mucho que quiera yo decir si es cierto, no es cierto, porque Dios está en el corazón de cada creyente. ¿Me dicen amén? Así que no necesitamos un lugar como este, sino necesitamos dirigirnos al Padre, que seamos, como dice aquí, adorarle en espíritu y en verdad, adorar lo que sabemos, ¿sí?, y adorar verdaderamente en espíritu y en verdad, porque también el Padre, dice Jesús, tales adoradores busca que le adoren. Entonces, por último, digo aquí que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, no en un lugar en particular, puesto que entonces Jesús no habría hecho esta obra y estaríamos volviendo a los principios desde antes de la obra salvadora de Jesús. Así que ¿a qué se refiere entonces, hermanos? Orar sin cesar. No es un lugar específico, pero imagine que deba usted estar siempre de rodillas. Si ya no en un lugar específico, en su casa, con los ojos cerrados, sin detenerse continuamente, ¿sí?, sin cesar. No es práctico, hermanos, para la vida de nadie, ¿no? Sé que todos entienden que estoy exagerando y que se refiere a otra manera, debe haber otra manera de realizar esta acción. Pero, hermanos, confundimos hasta algunos de los conceptos más básicos de la oración. Quiero decirles esto, ¿sí? Lo que exige este versículo que nos ocupa, orar sin cesar, se refiere a algo mucho más diferente. La mayoría de nosotros, hermanos, pónganme atención, pedimos por cosas temporales, por cosas que no tienen valor en lo eterno. ¿Alguien me levanta la mano? ¿Sí? La mayoría de nosotros pedimos cosas materiales, cosas temporales, no cosas que tienen valor en lo eterno. Lo repito porque imagínense usted estar orando sin cesar por su comida, por su salud, por sus hermanos, por su iglesia. Orar sin cesar, en ese sentido, no tiene ningún sentido. ¿Me dicen bien? Entonces, obviamente se refiere a otro tipo de situación.
como nosotros, lo que yo pido frecuentemente, tiene que ver con lo que deseo y nada más. A veces con lo que me gustaría que pasara, con la condición de mi corazón. Así que mis oraciones descubren la condición de mi corazón delante de Dios. ¿Me dicen? Porque quiero decirle que sus oraciones también descubren las condiciones de su corazón delante de Dios. A veces, hermanos, debiendo ya ser maestros, ¿sí? Estamos así como en kinder todavía. Somos cristianos de kinder, ¿sí? En lugar de escribir cartas, escribimos o hacemos dibujitos y recortamos todo chueco lo que tenemos que hacer. Esas son nuestras manualidades. Yo creo que Dios se sonríe, aunque, hermanos, llegará un momento en el que diga, oye, pues ya tienes 18 años en el kinder, ¿no? Ya deberíamos de avanzar al siguiente nivel. Dijo alguien, lo que es un hombre o una mujer, para no escribir a nadie, lo que es una persona de rodillas, ¿sí?, delante de Dios, eso es lo que realmente esa persona es. Así que le pregunto, ¿qué le pide usted a Dios? ¿Le pide por cosas materiales? O cambio la pregunta, ¿está mal pedir por cosas materiales? No. ¿Está mal pedir por salud? No, hermano, lo que se refiere a este verso, y a eso es a donde voy, es a una cosa mucho más trascendente. Revelamos, cuando hacemos oración, qué pensamos, qué buscamos, qué deseamos, qué me importa, o quiénes me importan, y peor, quiénes no me importan, porque no están en mis oraciones. ¿Qué duro? ¿Sí? Porque ¿qué dice Jesús? Orar por los que los persiguen. ¿Cuántos de nosotros oramos por los que nos persiguen? ¿Cuántos de nosotros oramos por los que nos insultan, nos maltratan? ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestros enemigos? Y la condición, hermanos, que deberíamos de tener es esa. Entonces, si no lo estamos haciendo, decimos, es que a mí esa gente no me importa, simplemente no me importa. Y yo pregunto, un cristiano debería decir, ¿esa gente no me importa? Tenemos una medida bastante alta en este momento. Nos estamos más contentos, fíjense, pidiendo migajas del mundo que pidiendo riqueza celestial. A veces oramos por cositas que en realidad son migajas del mundo, ¿cierto o no? ¿Sí? Y entonces, hermanos, tenemos algún camino arduo que recorrer. El problema no es que pidamos mucho, hermanos, es que pedimos poco y aparte pedimos mal. Entonces necesitamos repasar un poquito qué es lo que estamos haciendo con la oración. Entonces, debemos pedir abundancia y riqueza y las tendremos. Debemos declarar y decir, Señor, dame riqueza y abundancia, quiero una Raptor modelo 2028. No, todavía no sale, ¿no? Pero si la pedimos a Dios, a lo mejor sale, hermano. No, hermano, lo que digo yo es que si debemos de pedir abundancia y riqueza y las tendremos, no es la promesa de Dios. Debemos declarar victoria y prosperidad para recibirlas. Hermanos, leí una frase que me gustó que dice, el rechazo de Dios, pon atención, el rechazo de Dios es protección. Piénsalo un momento. ¿Sí? A veces algo te salió mal, a veces no se hizo lo que tú querías y dices, ¿por qué? ¿Sí? Bueno, piénsalo así, el rechazo de Dios a veces es protección, es para ti, es por tu bien. ¿Sí? Pero pocos lo vemos así, porque nosotros ya habíamos visualizado que lo que nosotros queremos es lo que le estamos pidiendo a Dios. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Entonces, cuando dice orar sin cesar, se está refiriendo a otra cosa. ¿Está mal entonces, insisto, orar por sanidad, milagros o problemas personales? No, hermano, no está mal, ¿sí? Pero tenemos que ver que hay diferentes tipos de oración y hay diferentes niveles de oración. Eso es lo que vamos a aclarar en un momento. El griego, hermanos, es un idioma inteligente, es un idioma culto, es un idioma que tiene un montón de palabras que cualquiera que quiere traducir dice, pues ¿por qué tienen 5 o 6 palabras para referirse a una cosa? ¿Sí? Es como si pudiera una palabra existir para definir, por ejemplo, en español, voy a decir cualquier cosa, automóvil, ¿sí? En griego hay una palabra que definiría automóvil, pero hay otra palabra muy parecida que definiría automóvil chico, ¿sí? Y hay otra palabra que definiría automóvil grande, pero es la misma palabra,
No dice qué auto tan grande, no. Es una sola palabra que define esto. Y hay otra palabra para definir que es un automóvil gris, chico, de 4 puertas. Y hay otra palabra para definir que es un carro medianito, ¿sí? Con 8 cilindros y que, ¿sí me explico lo que quiero decir, hermanos? ¿Sí? Hay cada palabra específica. ¿A dónde voy? Voy a esto, ¿sí? Es un idioma muy complejo, es un idioma inteligente. Cuando pasas a un idioma que tiene menos palabras, tienes menos forma de describir y entonces la riqueza del concepto se pierde mucho. ¿Me explico lo que quiero decir? Por ejemplo, los que hablan inglés, ¿qué quiere decir to be? ¿Cómo que sea o estar? ¿Qué quiere decir? Se puede aplicar a los dos, ¿no? Ser o estar. Y esa es muy sencilla, pero puedo preguntarles otra, nomás que no se me ocurre ninguna. Y donde hay mucha más complejidad en todo eso. Y entonces dices tú, bueno, ¿qué quiere decir o a qué se aplica? ¿Sí? Y muchas veces vamos a tener que ver que la misma palabra puede haber sido traducida de otra manera. Bueno, vamos a entrar en materia aquí, ¿sí? Para referirse a oración, hermanos, hay muchas palabras. Una de ellas se llama deoma o deisis. Se usa cuando estás orando en una urgencia extrema, ¿sí? Cuando algo va a suceder, es una calamidad, oras porque no te queda un recurso, hay un tiroteo ahí afuera, ¿sí? Se tiran al piso, se tapan la cabeza, entonces, Señor, ayúdanos. ¿Me dicen a ver? Es una urgencia extrema, es algo inmediato, es algo que tienes que hacer en ese momento porque no hay otro recurso. ¿Está mal? Claro que no está mal, pero es una oración urgente, una oración que clama por un punto específico, profunda carencia de seguridad o una necesidad imperiosa de salir adelante. Deomai o deesis. Esa palabra no es la que se usa en el verso que está usando Pablo. Así que orar sin cesar no se refiere a que ores por tus necesidades inmediatas o por tus urgencias. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Bien, entonces tachamos esa. La siguiente sería aiteo, pedir, exigir, petición concreta de cosas materiales como alimento y salud. Hermanos, desgraciadamente esta es la oración que hacemos casi todos. Es una oración que se traduciría aiteo. Qué mal. ¿Sí? Señor, aiteo, necesito esto, necesito aquello, ¿sí? Y es una cosa que nos limita, hermanos, y nos deja en un nivel de oración muy básico, muy elemental, y muchos de nosotros lo hacemos. ¿Está mal? No está mal, pero es un tipo de oración. Espero que vayamos entendiéndonos. Entonces hay otra que es un erotao, es un ruego, es pedir respuesta a una pregunta. Señor, te he pedido tantas veces esto, he dicho muchas veces. Ese es el tipo de oración que Pablo le había dicho: Señor, te he pedido ya 3 veces que quites de mí este aguijón. ¿Y qué ha pasado, hermanos? ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Dios le quitó el aguijón que lo molestaba? No, se lo dejó. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir: Señor, tantas veces te he pedido ya que me des un carrito, aunque sea un 2025, ¿sí? Sanito, que no gaste mucho, híbrido si se puede, ¿sí? Nosotros nos pedimos cosas como esas porque estamos en un nivel muy elemental. Te ruego que hagas esto para mí. ¿Me explico a dónde voy? Estamos pidiendo cosas materiales, cosas personales, cosas que nos faciliten la vida, y estamos conformándonos con las migajas del mundo en lugar de buscar riqueza espiritual. Bien, ¿qué más vamos a decir, hermanos? Vamos a decir que hay otra palabra que se llama enteuxis, que es acercamiento e intercesión por otra persona. Y vean cómo las cosas aquí van a cambiar, ¿sí? Aquí en intercesión por otra persona, por ejemplo, enteuxis, ¿sí? Estás orando porque otra persona tiene necesidad. Pregunto, entre el carrito híbrido 2025 que tú estás rogando, ¿sí?, y esta otra oración, ¿cuál tiene mayor probabilidad de ser contestada? ¿Sí? Estamos buscando riqueza espiritual, no estamos buscando las mismas cosas materiales de todo el tiempo. Si pedimos para nosotros, ¿en qué nos diferenciamos de las demás personas? Estamos pidiendo para otra persona. Entonces ya estamos cambiando. Hay diferentes tipos de oración, y hay una que es más conocida, sobre todo entre la Iglesia Católica, que es Eucaristía. También se refiere a rogar.
Y una traducción pudiera ser que es un agradecimiento, es un reconocimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces orar, este tipo de oración, es agradecerle a Dios lo que ha hecho por nosotros, ¿sí? Y voy a seguir avanzando. La palabra que se traduce en el verso que Pablo nos está diciendo, ¿sí?, podría sonar como proseuchomai. Y significa, hermanos, no que es, Señor, escucha mi ruego, Señor, ve mi necesidad, Señor, te pido. No, es una frase que dice, Señor, aquí estoy y quiero conocerte. Qué interesante, ¿sí? Entonces es un deseo de una relación personal, central, íntima con Dios, ¿sí? Y es una entrega total a la voluntad divina. Señor, como tú quieras. Lo que pase es tu voluntad, así que yo estoy conforme. Esa es la oración a la que Pablo se refiere cuando dice orar sin cesar. Estén siempre dependientes de la voluntad de Dios. Qué bonito, ¿sí? Es que es necesario tener esto, por eso las palabras van a profundidad y nosotros tenemos que hacer. Miren, la palabra usada para orar sin cesar es proseuchomai, es decir, ya que el tiempo está cerca, dice Pablo en toda esa parte de la Biblia, pórtense bien, mantengan una comunión íntima y constante con Dios sin interrumpirla, ¿sí? Entonces no tienes que estar de rodillas con las manos juntas, los ojos y ya cerrados. El Señor, te pido por los alimentos, te doy gracias. A veces ese es el nivel de oración que tenemos, hermanos. Me dicen, ¿sí? Oramos en la mañana, Señor, gracias por el desayuno. A mediodía, Señor, gracias por la comida. Y en la noche, Señor, gracias por todos los alimentos que recibimos en el día. Y se acabó. Eso es nuestra conversación con Dios. Imagínate que llegues a tu casa y no le digas a tu esposa nada, nomás gracias por la comida, o que no le digas a tu mamá nada, nomás gracias por la comida y te vayas. Dios nos está esperando para conversar y nosotros no conversamos nunca. Eso es de lo que está hablando aquí Pablo, y por eso, ¿sí?, ¿cómo debemos orar a Dios? Hay muchos tipos de oración, que es lo que he querido decir, y que si por supuesto Dios se interesa de forma cercana a cada uno de nosotros, se interesa por nuestras vidas, responde. Díganme que no, todos ustedes son testigos, todos ustedes son testimonio de que Dios responde en una oración. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Hace muchos años había gran boom por hacer reuniones de jóvenes en la iglesia. Éramos una iglesia sumamente cuadrada, las hermanas traían velo, ¿sí? No se podía poner pantalón. Y se hacían reuniones grandes. Y en una ocasión un hermano muy entusiasta que estaba aquí, el pastor, quiso hacer una de todo el distrito, así que iba a venir Juárez, ¿te acordarás, hermano José Luis? Iba a venir Juárez, iba a venir Parral, iba a venir Delicias, Jiménez y no sé qué tanto. Y a nosotros, que éramos 4 o 5 los que estamos aquí, nos tocó organizar. Y entonces hicimos todo lo posible por organizar bien. Y cuando ya estábamos a punto de recibirlos, habló la señora que se iba a encargar de los alimentos y dijo: doctora, a mi mamá, me quebré una mano, no voy a poder ayudarlas. Y todas las personas confirmando, todas las personas habían ya hecho su depósito para los hoteles, algunos hoteles no reservaron. Fue un desastre. Era un buen ejemplo de cómo no debe organizarse una reunión de esas. Y no habiendo más que hacer, hermanos, desesperados todos los que estábamos involucrados, ¿qué creen que hicimos? ¿Qué creen que hicimos? ¿Sí? Hicimos erotao, un ruego desesperado a Dios, y le dijimos: Señor, no podemos hacerlo, no podemos hacer nada, ¿cómo le vamos a hacer? Y a partir de ese momento, hermano, las cosas empezaron a caer por sí solas. Yo lo vi, ¿sí? Alguien dijo: yo tengo esto, yo tengo aquello, y se organizó todo de tal manera que salió, en mi opinión, bien. A lo mejor alguien de Juárez se acuerda, no, hombre, cuando fuimos a Cuauhtémoc fue un desastre, pero salió, hermanos, y a eso es a lo que me refiero, que puede ser algo sin importancia, pero yo siento que Dios trabajó en eso, porque había un fin comunitario de hacer eso. ¿Sí me explico? No porque alguien se parara y dijera: Señor, en este momento muestra tu poder. Eso no funciona, hermanos. Las palabras no son lo que Dios está esperando. Dice: cuando tú oras, no piensas como los fariseos, que piensan que por su vana palabrería van a ser escuchados. ¿Sí? En una ocasión hubo también un evento en Monterrey y vinieron iglesias en representación de varias partes de Latinoamérica.
Centroamérica, Honduras, Belice, Rusia, no sé ustedes, muchas partes, ¿sí? Y había todos los ministros adelante y hasta al frente había un hombre de color muy bien vestido, muy presentable el Señor. Y entonces pues todos decían, ¿y ese de dónde será? Parece que venía de Venezuela, de alguna parte por allá. Y entonces dijeron, los hermanos que estaban ahí eran invitados a decir, a ver hermanos, vamos a hacer oración, ¿sí? Por favor le voy a pedir a los ministros invitados que pasen aquí al frente. Y pues los famosos de aquí se pararon y la gente empezó a hacer filas y el negrito estaba ahí así son, ¿sí? Y entonces él tenía su Biblia en la mano. A quien se acercó una persona, yo creo que le conmovió y se paró frente a donde estaba él. El hombre levantó la mano y dijo, ¡oh Señor! Te pido que bendigas a este hombre. Y todo el mundo volteó, porque no es el estilo de nuestra iglesia. Yo te pido, Padre Celestial, movía la Biblia, que le bendigas en este momento. Toda la fila se hizo para donde estaba él. Cuando abrieron los ojos los demás, yo no había nadie, todos estaban en la fila del otro. Fue bastante gracioso ver que porque le pone tanto entusiasmo, la gente dice, no hombre, aquí sí lo van a escuchar, ni modo que no lo oigan, aparte está bien alto, pues llegaba más rápido. Entonces, muchos de nosotros nos creemos que eso tiene que ver el lugar, las palabras, el entusiasmo, y cuando en realidad lo que estamos viendo es que necesitamos tener una intimidad con Dios. ¿Le dicen amén? Mucha gente en la iglesia todavía viene con los pastores y dice, hermano pastor, ore por mí. Ore por mí porque usted, pues, o sea, su código postal está enseguidita del tercer cielo. ¿Sí? Entonces ahí llega, pero de inmediato. Usted tiene directo, tiene línea roja directamente allá donde necesito este problema y usted ore por mí. Hermanos, eso no es cierto. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Es bueno que te acerques al pastor y le pidas oración. Sí, porque entonces te apoya, te atiende, te arropa, está correcto. Pero pensar que tú no tienes posibilidades de orar porque hay alguien que tiene como ciertos grados adelante de ti es un error muy frecuente. Entonces, hermanos, la palabra que necesitamos es esta, que es prosechomai, para decir, ¿sí?, que tenemos que tener una comunión íntima y cercana con Dios. Vean esta frase, aquí vamos a encontrar la diferencia. Porque dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en todo prochetumai, ¿sí? Proseuchomai. Y, ¿cómo será? El ruego era, ¿se me fue? Tanto que lo practiqué. Bueno, las otras dos palabras, ¿sí? De mais, de isi y euterón, sí, ruego. Aquí están las tres traducciones diferentes y significan tres cosas distintas. Por lo tanto, digo que hay una forma diferente en cada oración. Como hay muchos tipos de oración, entonces tenemos que ver que incluso en un solo verso se pueden leer tres intenciones diferentes. Ahora, hermanos, voy a decirles el poder de la oración y sus beneficios y cómo como seres humanos nunca estamos al pendiente. Si alguien lo tiene, si alguien tiene su dispositivo, busque Hechos 12. No lo puse, pero ahora lo voy a ver. ¿Quién lo tiene? Hechos 12, adelante, sí. Un momento antes. Todos recuerdan cuando el carcelero de Filipos tenía ya dos huéspedes ilustres. Recuérdenme quiénes eran. Pablo y Silas. Estaban hasta el fondo, estaban en el cepo y luego llegó un ángel y los liberó. ¿Sí? ¿Recuerdan esa parte? ¿A qué otro famoso apóstol sacó Dios de la cárcel? Hechos 12. Ponga atención, está bien interesante. Tú, yo te digo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Dame un momento. En aquel tiempo, Herodes, el rey, ¿sí?, echó mano a algunos de los judíos para maltratarlos. ¿Saben qué es? Para torturarlos, ¿sí? Y mató a espada a este que era hermano de Juan, ¿sí? Eran tiempos difíciles.
Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Un momentito. Le pusieron unos cuantos guardias, 16 nomás. ¿Sí? 4 grupos de 4. Estaban en estaciones hasta lo más profundo del calabozo, y aparte Pedro estaba amarrado como las esposas actuales, un poco diferentes, pero estaba amarrado al fondo. 16 soldados estaban ahí, soldados entrenados para este tipo de menesteres, y dice ahí que la iglesia oraba sin cesar por él. ¿Sí? Continúa. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sigue. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Ok, póngame atención, no sé si usted sabía este detalle de la vida de Pedro, ¿sí? Dios lo sacó de la cárcel, llegó y le hizo: oye Pedro, levántate, ¿sí? Cíñete, o sea, ponte tu manto, ponte tus zapatos, y luego ponte tu capa de invisibilidad tipo Harry Potter. ¿Sí vieron esa película? Y entonces Pedro no sabía, no, si esta película era a mí. ¿Sí? Y entonces el ángel le dijo: sígueme. Y pasaron guardias donde estaban los soldados y no lo vieron. Y cuando iban llegando a la puerta de hierro se abrió sola. Y cuando fueron ahí, el ángel dice que se iluminó toda la prisión, los soldados ni cuenta se dieron, se les fue, ¿sí? Más adelante van a ver la consecuencia. Y entonces, ya cuando estaban allá afuera, Pedro se dio de repente y dijo: oye, no estaba soñando, sí me sacó Dios de la cárcel. Pero recuerden, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Orar sin cesar por esa necesidad urgente. Continúa. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es tu ángel. Mas Pedro persistió en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Cómo se llamaba la muchacha? Rode. ¿Sí? Rode, hermanos, era una jovencita. Fue porque escuchó que estaban tocando. Toda la iglesia estaba en oración, hincados, diciendo como el negrito, dice: oh Señor, te pedimos que nos ayudes, y seguramente tú puedes hacerlo, pero pregunto, no estaban convencidos. Cuando esta muchacha oyó que era Pedro, dijo: caray, ¿es Pedro? Se emocionó tanto que se fue y le dijo: oigan, es Pedro. ¿Y qué le dijeron? ¿Estás loca? ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que están pidiendo? La libertad de Pedro. Y digan: ya, el Señor lo liberó. ¿No es cierto? ¿Sí? Hermanos, muchas veces esa es nuestra creencia de orar. Pedimos, pero no estamos convencidos que Dios tiene poder para hacer las cosas. ¡Qué increíble! ¿Sí? Entonces tenemos que hacer como Rode. De ahora en adelante digo: sí, yo voy a hacer como Rode. Tengo que oír la voz de la oración y la respuesta de Dios. ¿Me dicen amén? ¿Sí? ¿Y hay que pedir por cosas difíciles? Sí. ¿Hay que pedir por cosas imposibles? Sí. ¿Qué posibilidad hay que burlen a 16 soldados romanos entrenados para hacer esto, hermanos?
hace el ángel de Dios. Y así, eso fue lo que pasó. Me voy a adelantar, ¿sí? Oramos no para que Dios haga nuestra voluntad, hermanos, sino para conocer nosotros cuál es la voluntad de Dios. Así que, hermanos, voy a ir concluyendo y voy a decir que hay una oración de alabanza, ¿sí? Donde damos alabanza a Dios, es fácil de entender. Hay una oración de confesión de pecados, también es vergonzosa si quieren, pero podemos hacer, confesar nuestros pecados delante de Dios. Dice que el que confiesa sus pecados le son perdonados, pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, tratamos de ocultar nuestros pecados delante de Dios como si eso fuera a hacer que Él no se diera cuenta? Ya lo sabe. Aquí nomás dice que la oración de confesión de pecados, si confiesas tus pecados, entonces pueden ser perdonados. Si no los confiesas, entonces ¿cómo te van a ser perdonados? Otra historia. Oración de acción de gracias, se entiende como dice. Oración por necesidades propias, es muy válido, ¿sí? Oración por necesidades de alguien más, es más válido todavía. Y la oración continua no debe ser un evento en la agenda. 6:30, tengo que irme a mi oratorio personal y orar ahí hasta que me salgan callos en las rodillas para pedirle a Dios por cosas básicas, mundanas y terrenales. ¿Para qué? Tenemos que elevar nuestro sistema de oración. No quiero decir que el oratorio sea algo malo, no quiero decir que designes un tiempo, no. Pero la oración continua, esta prosechumai, no se refiere a una oración de este tipo, sino a una convivencia directa con Dios. Ya lo dije muchas veces, es una actitud de dependencia. Y vea esto que me gustó, debería de ser, hermanos, como respirar, ¿sí? Cada vez que piensas en Dios, respiras y estás en comunicación con Dios. Leímos hace poco, me gustó también decir cómo, ¿sí?, puedes esperar tú que Dios te conozca. Cuando Jesús regrese, dice que apartará a los cabritos y las ovejas, se les dirá: vengan a los de la derecha y a los de la izquierda, y entonces le dirán: Señor, nosotros estamos, no los conozco. En cambio podrá decir Dios: sí, allá por el norte de México, en un pueblito ahí enseguida de Chihuahua, había alguien que se levantaba en la mañana y me decía: Señor, aquí estoy. Qué bonito, ¿sí? ¿Sí? Y lo le pasaba esto y decía: Señor, aquí estoy. Señor, gracias por esto, Señor, gracias por aquello, y entonces te das a conocer delante de Dios. Qué bien. Dios, hermanos, dice la Biblia que, así por eso puse ese incensario ahí, los ángeles tienen en copas de oro las oraciones de los santos como si fueran incienso de olor agradable a Dios. ¿Me dice? Voy a llegar a eso un poquito más adelante. Así que si tenemos dependencia, entonces el salmista dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. En el templo de Dios había un incensario grande y era parte del ritual de Dios, y se hacía esto para que esto subiera con aroma agradable a Dios. Y leo esto. En Apocalipsis dice: los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son, ¿qué, hermanos? Las oraciones de los santos. Entonces mis oraciones no están ahí, deben estar por ahí en un vasito desechable de parte. ¿Sí? ¿O no? Porque dice ahí las oraciones de los santos, ¿sí? Y a veces, hermanos, entendemos o queremos entender que pues esas son oraciones VIP, esas son las oraciones de los santos, pero en este lugar, hermanos, no hay jerarquía. Los santos no son una clase élite de personas que son más santas que el resto, no son mediadores de nuestras oraciones y no nos piden que oremos a ellos para que ellos sean a Dios por nosotros. Dice, ¿no? ¿Sí? Las oraciones de los santos, en términos santo en la Escritura, implica paridad. Somos los santos de Cristo, ¿sí? Somos los escogidos, los apartados. No quiere decir que no cometemos pecado, quiere decir que somos lavados en la sangre del Cordero. Y entonces, así que aunque usted no lo crea, sus oraciones bien hechas, sobre todo las pseudomai, están en esa copa y son agradables a Dios. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Entonces tenemos que preocuparnos por qué le estamos pidiendo a Dios. Deje de pedirle el Xbox 360, ¿cómo se llama? ¿Sí? Bueno, deje de pedirle por eso: Señor, te pido que me regales, ¿sí? Te pido una bolsa de lana que no, nos conformamos, digo, con las migajas del mundo en tu
lugar de hacer algo que sea más de la eternidad. Así que no es una jerarquía, todos somos uno en Cristo y todos estamos, ¿sí?, diciendo y sabiendo que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Y por esa razón nosotros debemos de ser felices porque somos santos. No somos quizás notables como otros, pero mire una cosa, si Dios enviara 2 ángeles a la tierra y a uno le dijera, tú vas a ir a gobernar toda esta parte del hemisferio, y al otro le dijera, yo quiero que agarres una escoba y barras la calle principal, los 2 ángeles iban a estar bien contentos. ¿Saben por qué? Porque iban a estar haciendo la voluntad de Dios. Así que nosotros queremos pensar, ¿sí?, que solamente es bueno el que tiene un puesto principal. No, Dios no se fija en esas cosas. Dios nos da la oportunidad de que podamos estar a su servicio. Bueno, ¿cómo debemos orar, hermanos? Fui, aunque no soy un diestro en eso, y abrí Google y lo puse ChatGPT. No se rían, dice. Y dice, por favor, porque es una máquina muy atenta, realiza una oración a Dios, una plegaria, unos 30 segundos porque no tengo mucho tiempo, con espíritu de teología evangélica para pedir la gloria de su gracia. Clic. 2 segundos y medio después aparece la respuesta. Esta es la oración. Glorioso Padre, nos postramos ante ti, el soberano Señor de la historia y la redención. Tú que desde el pasado a la eternidad te propusiste redimirnos a nosotros, siervos pecadores que no merecemos el perdón a través de la sangre de tu Hijo, pedimos a ti que la gloria de tu gracia, que se manifestó sin medida en Cristo crucificado, nos santifique por tu Espíritu, que seamos vasos de oración para que lleven tu gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. Es una máquina. Se oye bonito, es lo que quiero decir, ¿sí? Pero ahí, hermanos, yo la primera impresión que tuve fue decir amén, ¿sí? Pero es una máquina. Y entonces, hermanos, sus chips y sus transistores de palabras honran a Dios, pero están lejos de Dios. No son palabras lo que necesitamos. El universo está hecho, hermanos, para nosotros que somos sensibles, que somos personas que sienten. Y tu primer impulso es decir amén, y es correcto porque se oye muy bonito, pero está hecho por una máquina. No olvidar que no siente nada. Arma palabras. Y entonces, hermanos, con mucha tristeza digo que a veces como cristianos estamos siendo iguales que Chequichao. ¿Qué es esa cosa? ¿Sí? Hablamos, decimos cosas, pero no estamos cerca del corazón de Dios. ¿Alguien me dice amén? Ojalá que no. Porque necesitamos sentir lo que estamos diciendo, necesitamos agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros, necesitamos decir, esta máquina no puede decir, ¿sí? Pedimos, ¿quiénes? Sus chips, sus alambres, ¿quiénes? O sea, él no puede sentirse una máquina, perdón que sea brusco para repetirlo, pero se oye bonito. Ese es el problema, hermanos, que a veces oramos bonito, pero no oramos sintiendo. Y necesitamos sentir. Porque yo voy a decir esto, eso no es una oración, es una composición de palabras. Las máquinas pueden hilar palabras mejor que yo, aquí lo demuestran. Pueden hacerlo mejor que yo, sí, pero hermanos, la gloria de su gracia, lo increíble de su gracia, lo que significa en la vida, no tiene que ver con inteligencia artificial, tiene que ver con lo que sentimos de gratitud delante de Dios. Por eso nuestra oración no tiene que ser, te damos gracias, Señor, porque Jesús murió. No, tiene que ser realmente, Señor, sin ti esto no hubiera sido posible, ¿sí? Tú eres el único que nos mantiene en este planeta. ¿Me explico lo que quiero decir? Necesitamos sentir delante de Dios y decir exactamente lo que tenemos que decir. Entonces, debemos comunicarnos de corazón, debemos buscar a Dios en todo, debemos agradecer, rogar, pedir siempre sujetos a la voluntad superior de nuestro Hacedor. Debemos orar prosechumai, sin cesar, tener una intimidad con Dios. Muchas cosas nos pueden impedir orar sin cesar.
Identifiquemos algunas de ellas, termino con esto. Vean esto, el cristiano no siempre se aleja porque ha cometido pecados graves, hermanos. A veces dejamos de orar por exceso de confianza. Como todo va saliendo bien, creemos que ya no tenemos que orar. Y es cuando más deberíamos hacerlo. El enemigo nos roba la comunión haciéndonos exitosos y demasiado independientes. Pues, ¿para qué? De todas maneras, yo ya sabe Dios lo que ando haciendo y todo va a salir bien. Cuando confiamos en nuestra fuerza, habilidad o emoción, la oración se va haciendo gradualmente innecesaria. A veces, hermanos, Dios, es decir, Satán, nos da muchas ocupaciones, cansancio, preocupaciones, afanes, y eso pospone nuestra conversación con Dios y al fin puede apagar esa comunicación que tenemos con Dios. ¿Me dicen amén? Así que vamos a tener que dejar, sí, un tiempo para orar a Dios y dejar no solamente lo que queremos pedir, sino también esa convivencia que tan necesaria va a ser para nosotros. Entonces termino, orar sin cesar es una invitación a caminar con Cristo a cada instante. Comencemos hoy, hermanos, les invito a transformar nuestra manera de comunicarnos con Él. Hagamos nuestros pensamientos una oración continua, entregándole nuestras cargas antes de que éstas nos puedan agotar. Mantengámonos conectados al dador de la vida y a la fuente de todo poder. ¿Me dicen amén? Muy bien, pónganse de pie y vamos a dar una oración de acción de gracias. Inclinen su cabeza y piensen en ese tipo de oración del nombre tan difícil, que significa que tenemos que tener esta convivencia con Dios. Respire, que sea algo natural, que mientras usted va en el auto, va caminando o está trabajando, pueda respirar comunión con Dios. De eso se trata prochetu. No me acuerdo cómo se dice. Sí. Es que los griegos estaban muy difíciles. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos, baje su cabeza, siéntase en libertad. La posición tiene poco que ver, el lugar tiene poco que ver, y también tiene poco que ver la palabra. Porque, hermanos, recuerden que Dios no habla español ni inglés, Dios habla al corazón de cada quien. Entonces usted pone en su corazón lo que quiera decirle, sienta. Las palabras no son lo importante, aunque vengan de una inteligencia artificial, aunque se oigan bonitas y bien hiladas, las palabras no son lo que Dios busca. Lo que buscamos es una comunicación proshe-somai con Dios, es decir, una relación íntima con Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, hemos podido entender, Señor, que hay muchas formas de comunicarse, que algunas de estas formas las hemos entendido, las hemos usado mal, y quizás nos estamos quedando en un nivel pequeño de oración. Pero hoy, Señor, esta tarde queremos pedirte que estés con nosotros, que nos ayudes a tener una comunicación más directa contigo, que sea más natural, que sea para nosotros como respirar el aire que respiramos, que sea para nosotros tan natural como comunicarnos contigo en cada momento de nuestra vida, preguntarte qué hay, preguntar cómo va tu día, preguntar qué vamos a hacer, preguntar todo lo que nosotros queramos, porque sabemos que estás ahí junto con nosotros. Que nos conozcas, Señor, pero que te conozcamos nosotros a ti, que podamos dejar nuestra vida en tus manos y que podamos levantar nuestra vista de las cosas solo materiales. Que si vamos a orar con entusiasmo, no sea para impresionar, sino para invitar a las personas y dejarlas contagiadas, Señor, de la confianza que tenemos en ti. Bendícenos, bendice esta semana que empieza. Acompáñanos al mundo, Señor. Ven con nosotros, que podamos ser embajadores tuyos y que podamos dar una palabra ahí donde sea necesaria para quien pueda también necesitarla. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos, por la iglesia de tu nombre en esta parte del mundo y por las familias que aquí representamos. Bendícenos, bendice a todos ellos también, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.